Historia escrita y narrada por Alberto Rodríguez Pachuli. Por tiempos indefinidos, el mal ha intentado renacer en la tierra. Desde que el ángel Lucifer fue desterrado del reino divino, se desató una guerra espiritual entre el bien y el mal. El diablo, infinidad de veces se ha rebelado contra la voluntad de Dios, tratando de vencerlo. Busca corromper almas puras para llevárselos al averno y tener más poder para derrocarlo del mando. Nuestros ángeles guardianes o gente buena dedicada al bien, con el poder divino han protegido al mundo, aunque muchos caen en sus garras al no poder evitar las tentaciones mundanas. Su arma más poderosa es el anticristo. La marca de la bestia es el número 666, y si algún día nace un niño con ese número marcado, querrá decir que la bestia ha llegado. Siempre ha intentado vencer a Dios por ese medio. Sería como renacer él mismo con todo su poder. Sin embargo, ni para el demonio es tan fácil. Para poder renacer, tendría que ser por medio de una mujer pura, sin pecados. Eso lo haría más poderoso y sería más fácil para él dominar al mundo con su maldad. La historia que a continuación cuento viene de un convento donde una monja vivió algo de lo más terrorífico. La beata de nombre Rosario, antes de dedicarse a Dios, como toda la gente había sido mundana, sus padres le habían inculcado buenos principios, principalmente la palabra de Dios. Por eso, aunque tenía toda la libertad de sus papás, nunca les había fallado, dando un mal paso. Les hizo la promesa de que cuando se casara, llegaría a la iglesia casta y pura. Y así fue. Conoció a un muchacho. Después de formar una relación por 2 años, decidieron casarse. No obstante, el mero día de la boda la dejó plantada. Eso acabó anímicamente a la muchacha, metiéndola en una silenciosa oscuridad. Ya no quería salir ni tener amigos, solamente asistía a misa, se refugiaba en Dios para tratar de olvidar. Fue por ello que decidió hacerse monja. Sus padres la veían tan mal que no pusieron ninguna objeción a su voluntad. Al contrario, la apoyaron en esa decisión. Todo eso la hacían una buena candidata para los malignos planes del diablo. 5 años después ya era monja. A sus 25 se había consagrado a Dios. En su estatus como beata, los superiores la enviaban a escuelas rurales, hospitales, incluso en cárceles, para que impartiera doctrina con gente que no podía asistir a la iglesia. Muchas personas empezaron a tenerle cariño, sobre todo los niños y enfermos. Llegó a confesar, dando la absolución de sus pecados a presos y enfermos que morían antes de tener la presencia de un sacerdote. Pero de repente empezaron a sucederle cosas raras. Principalmente comenzó a tener pesadillas. Soñaba que un apuesto hombre la seducía y cuando estaba a punto de caer se convertía en el demonio. Despertaba asustada y agitada, sentía que le había faltado a Dios lascivamente y se castigaba con una cuarta azotándose la espalda. No podía permitir que en sueños ni pensamientos fuera corrompida su alma. Ella le pertenecía en cuerpo y alma a Dios. Cada domingo después de misa, Rosario impartía doctrina a los niños para que hicieran la primera comunión. Uno de esos días, cuando terminó su doctrina, todos los niños salieron menos una pequeña. Se había quedado parada sin moverse, con la mirada perdida. Tenía los ojos en blanco. La monja percibió un frío inusual, evento extraño por ser en pleno verano, tiempos de calor. Se acercó a la niña preguntándole por qué no se iba. La muchachita siguió inmóvil, sin responderle nada. Rosario sacudió su cuerpo, pensando que estaba dormida. En eso, de la chiquilla brotó una voz demoníaca diciéndole: «Estás maldita, pronto nacerá el anticristo de tu vientre». Luego cayó sin sentido al piso. La monja percibió la presencia de algo maligno y tomando su rosario empezó a rezar protegiéndose del oscuro. Unos minutos después logró despertar a la niña, pero no recordaba nada de lo sucedido. Con una terrible incertidumbre, sin entender lo sucedido, fue a recostarse a su dormitorio. Antes de hacerlo miró un cuadro religioso que tenía, al que le rezaba cada noche antes de dormir. Miró que aquella imagen comenzó a distorsionarse, brotando sangre de ella. Luego la Virgen se volvió un ente demoníaco. Con la misma voz que le escuchó a la niña, le dijo que no tenía salvación,
Ahora le pertenecía a su amo Lucifer. Luego un ente salió del cuadro abalanzándose hacia ella y cayeron al piso, comenzando a luchar. En la lucha tumbaron una jarra de cristal con agua, haciéndose añicos. Los ruidos hicieron que entrara la Madre Superiora, encontrándola en el suelo luchando con su propio hábito. Cuando se dio cuenta que era observada por la Superiora y que estaba enredada en su hábito, se levantó avergonzada. Parecía haberlo alucinado. Le contó todo a la Superiora, pero ella le respondió que su mente le estaba haciendo ver cosas que no eran. El demonio no podía aparecerse en un recinto de Dios. Todo eso era por su cansancio. Últimamente había tenido mucha actividad. Lo mejor sería que descansara. La Superiora salió dejándola sola, pero no pudo dormir. Sus pensamientos de por qué le estaba sucediendo todo eso no la dejaban. No comprendía el por qué, si era de las monjas más dedicadas a Dios. No imaginaba que precisamente eso hacía que el maligno se fijara en ella, haciéndola su candidata predilecta para crear a su vástago. Cada cierto tiempo el clero mandaba un sacerdote a inspeccionar que no hubiese ninguna anomalía en el convento. Permanecía por 3 días. Era el tiempo que duraba su inspección para dar su reconocimiento a las monjas y al convento. Cuando conoció a Rosario, al tenerla enfrente sintió que algo tenebroso estaba en ella. Unos escalofríos cimbraron su cuerpo al sentir que era el maligno. Tembloroso se aferró al crucifijo que traía en su cuello. La figura de la monja había cambiado por una terrorífica. Eso era cosa del diablo. Quiso correr, pero la voz de Rosario lo detuvo, preguntándole si estaba bien. Vio que ya estaba normal y nervioso le respondió que sí. Solamente había tenido un pequeño mareo, el viaje lo tenía agotado, mejor se iría a descansar, ya mañana continuaría. Se fue a sus aposentos, no estaba cansado, lo que vio no era su imaginación. Tenía la certeza que el demonio se estaba posesionando de la monja. No sabía con qué fines, pero seguramente era por algo maligno. Tampoco se imaginó que el demonio lo haría por medio de él. Esa fría noche, en plena madrugada, la puerta donde dormía Rosario se abrió, apareciendo en el umbral la figura del sacerdote. Parecía no ser él, una fuerza maligna lo dominaba. El rechinar de la puerta hizo despertar a la monja y vio parado al hombre, pero ya no era el cura, ahora tenía la figura del chico con quien iba a casarse, aquel que la había dejado plantada en la iglesia. Poco a poco su apariencia se fue haciendo demoníaca. Se puso a rezar, tenía al bien de su parte, confiaba que Dios no la desampararía con sus plegarias. No obstante, en esa ocasión sus oraciones no servirían de nada. Eran las 3 de la madrugada, la hora muerta, cuando el diablo está totalmente libre, por ser el horario cuando Jesucristo murió en la cruz. Como un autómata poseído, se abalanzó sobre la monja. No habría poder humano que evitara ser ultrajada por aquel ente demoníaco y consumió su sacrilegio. Después un demonio abandonó el cuerpo del hombre y tomó la apariencia del sacerdote. Cuando se dio cuenta de lo que hizo, la locura se apoderó de su mente. Corrió como un desquiciado, lanzándose desde el campanario. La conciencia por su culpa lo había matado. Todo fue un caos. Las monjas junto con la superior estaban aterradas. Claramente se podía percibir que el mal se estaba apoderando del convento y con el nacimiento del anticristo nada podría detener su maldad. Por su parte, Rosario, al haber sido mancillada por el mismo diablo, abandonó los hábitos. Aunque no era culpable, sentía que ya no era digna de portarlos. Ni con sus padres volvió, se fue a vivir a un departamento sola. Sin embargo, venía lo peor. Un mes después del suceso, se desvaneció en el piso. Se dio cuenta que estaba embarazada. Era algo aberrante. No concebía tener un hijo del diablo. De ser así, estaría concibiendo el anticristo y no podía permitirlo. Se quitaría la vida para evitarlo de ser necesario. Trató de abortar, pero no pudo. No había medicamento que afectara el feto, ni partera que pudiera sacarlo. Era hijo del maligno y no podían con su poder. Además, el desarrollo del feto era muy rápido. Así como iban las cosas, nacería en 3 meses. El demonio tenía prisa de que la bestia naciera. 15 días antes de su nacimiento, la presencia de Belcebú se empezó a notar. Rosario veía su sombra, escuchaba gemidos y risas tenebrosas.
Su hijo también lo sentía porque el vientre de la monja se empezaba a mover, parecía querer salir por allí antes de tiempo. Un día repentinamente llegó la superiora. Rosario no sabía cómo supo dónde vivía ni de su embarazo, pero dijo venir a ayudarla. Sabía que tendría un bebé y que sería el anticristo. Debían acabar con él en cuanto naciera. Para eso llevaba una cruz de plata bendita muy afilada. La realidad era que estaba poseída por un demonio y la cruz era para Rosario. Le quitaría la vida con ella cuando tuviera al bebé en sus brazos. Ella se encargaría de criarlo. Llegó el día del nacimiento. Esa noche más se sentía la presencia del mal. Se hizo notar por los exasperantes ruidos que había en el departamento. Las mismas calles estaban infestadas por energías demoníacas. En pocas horas el mundo sería invadido por el mal. Mientras tanto, en su casa Rosario sufría los estragos del parto. El anticristo quería partir su vientre para salir de ahí. La Madre Superiora asistía a su llegada. Básicamente no era su cuerpo, estaba poseída por una entidad, tenía el aspecto muy tenebroso. Los desgarradores gritos de la monja se mezclaron con el llanto del bebé, luego se escuchó un gruñido. La superiora lo tomó con una mano y con la otra tomó la picuda cruz para clavarla en Rosario. Con las pocas fuerzas que le quedaban, detuvo la puñalada de aquella monja poseída. Ella tampoco podía usar toda su fuerza por estar cargando al anticristo, y eso las ponía en iguales circunstancias. De a poco fue doblándole la mano hasta clavarse la cruz en el pecho de aquella monja demoníaca. Ahora faltaba terminar con la bestia. Preparó la puñalada con la cruz bendita, pero al mirar a su hijo tan tierno, dudó en hacerlo. De repente, al bebé le salieron colmillos y cuernos y quiso atacarla. Usando todas sus fuerzas, evitó las mordidas y zarpazos del engendro. Como pudo, sacó de su cuello el rosario, poniéndole con fuerza la pequeña cruz en su frente. Era con la que se había consagrado, tenía mucho poder espiritual. El pequeño demonio se resistía, aunque la cruz bendita quemaba su frente, luchaba con mucha fuerza. Era como un bebé, pero maligno, muy poderoso. De repente apareció un destello de luz, llegando a la cruz, entrando por la frente de la entidad. Su cuerpo se cimbró por aquella poderosa energía enviada por Dios. Cuernos y colmillos desaparecieron, tomando la apariencia de un hermoso bebé. Al parecer el bien estaba venciendo al oscuro. El poder divino había purificado el espíritu de su hijo, erradicando al maligno de su cuerpo. El número 666 que tenía impregnado en su cuello se convirtió en una cruz, aquella cruz que la monja le había puesto en su frente. Confiaba plenamente en Dios y sabía que el demonio había sido desterrado del bebé por siempre. ¿Qué tal, audiencia? Hoy vengo a contarles algo muy escalofriante, sucesos muy espeluznantes que no hace mucho empezaron a sucederme. Pero antes de hacerlo, primero debo protegerme con la gracia divina de nuestro Señor Jesucristo, para que ninguna mala energía o entidad maligna pueda hacerme daño al mencionar al innombrable. Radico en California, mi trabajo es, digamos, como bienes raíces. Compramos casas para revenderlas. Algunas están en muy buen estado, otras semiderruidas, las cuales hay que reparar para poder venderlas, pero muchas se encuentran totalmente abandonadas, incluso aún con sus muebles intactos ya viejos y polvorientos por estar tanto tiempo en el olvido. Yo no lo sabía, pero dicen que esos lugares son abandonados sin llevarse nada porque están malditos, tanto el lugar como los muebles. Eso sucede cuando en ciertos lugares ocurren terribles sucesos. El mal se apodera de ellos abriendo puertas dimensionales por donde pueden entrar entidades malignas, quedando por siempre malditos esos lugares. Cierto día alguien me dijo que vendían una casa, estaba muy barata porque tenía mucho tiempo sola. Según sus dueños habían sido unos ancianos y al morir quedó deshabitada sin familiares que la reclamaran. Se lo dije a mi socio, contactamos al vendedor y fuimos a verla. Cuando llegamos por fuera se veía muy bien y al precio que la daban me pareció un buen negocio. Sin embargo, era extraño que la vendieran tan barata. Honestamente, la casa valía mucho más. Entramos a revisarla.
Por dentro la casa era muy grande, pero se sentía en ella nostalgia y tristeza, algo deprimente. Mi socio y el vendedor se metieron a una habitación y yo fui a otra. En cuanto entré en ese cuarto sentí un dejo de escalofríos, mi piel se me había erizado, algo tenebroso moraba en ese lugar. En la habitación estaba una cama como de hospital, un tanque de oxígeno y algunas cosas auxiliares como agujas y jeringas. Parecía que ahí se atendía clínicamente a un enfermo, pero debía ser mucho tiempo atrás, ya que todo estaba empolvado hasta con telarañas. Mi depresión fue tanta que salí apurada de ahí para reunirme con los demás. Al correr todavía sentí que algo estaba a mis espaldas. No pude permanecer más tiempo en ese lugar y le dije a mi socio que nos fuéramos. No la compramos, esa casa tenía malas energías, seguramente había sucedido algo malo en ella. Nunca imaginé lo que me vendría después. A los días de eso, una noche cuando dormía, empecé a tener un sueño, o al menos eso parecía ser una pesadilla. En ella un demonio me estaba atacando, quería llevarme con él. Yo aterrada me resistía luchando contra aquella maligna entidad. Todo era muy real, ya que no fue un sueño, porque de pronto me vi desde arriba en la cama durmiendo. Mi espíritu se había desprendido del cuerpo y estaba luchando contra aquel demonio para que no se llevara mi alma al infierno. No sé si quería meterse en mí para usarme como un recipiente, para llevarme o poseerme. No tengo conciencia de cómo logré escapar de él, pero de repente desperté sudorosa y agitada. La lucha espiritual había sido agotadora. Desde entonces no tuve sosiego. Empezaron a pasarme cosas muy espeluznantes, incluso de día, cosas que nunca había tenido. Ni siquiera creía en lo sobrenatural, porque nunca tuve ningún suceso paranormal. En una ocasión que venía manejando a pleno día, traía la radio encendida. De repente la programación se interrumpió, entrando una interferencia de puros ruidos. Luego una agitada respiración con un lamento se escuchó cerca de mi oído. Fue tan escalofriante que estuve a punto de perder el control. Juro que no quería mirar por el espejo retrovisor. Tenía pavor de hacerlo porque estaba segura que algo venía en el asiento trasero. Los lamentos duraron un rato. Yo solamente bajé todos los vidrios. Quizás con eso se iría aquella entidad, y así como llegaron se fueron. Me detuve aterrada un momento. No creía que esto me estuviera sucediendo, pero aún faltaba más. Esa noche cuando ya estaba dormida, aquella misma respiración en mi oído me despertó. Luego se hacía un escalofriante lamento. Era tan espeluznante que se me erizaba la piel, y por más que trataba de despertar a mi esposo no podía. Imagino que aquella aparición algo le hacía para que no pudiera despertar. Además, se sentía otra presencia con diferentes energías. No sabía qué era, pero cuando apareció, aquellos lamentos desaparecieron regresando la calma. Entonces mi esposo podía despertar. Todos esos sucesos eran tan extraños y espeluznantes que sentía miedo en todo momento y no entendía el por qué me estaba sucediendo. Otra cosa escalofriante que viví. Ese día temprano, como de costumbre, me levanté. Debía prepararle su lunch a mi pareja para que se fuera a trabajar. Serían como las 5 de la mañana, aún no salía el sol cuando se fue. Yo me quedé en la cocina preparando el desayuno. En ese momento no supe qué pasó, pero también fue raro porque perdí la noción del tiempo. Pensaba que apenas se había ido mi esposo cuando ya tenía casi una hora. En eso sentí aquella espeluznante respiración agitada. No decía nada, solo era una respiración incesante la que emitía cerca de mi cuello hasta que se hacía un lamento. El terror me hizo voltear hacia la sala y a través de los cristales de la puerta miré una sombra. Aún estaba oscuro, por eso la sombra no se distinguía bien de quién era. No obstante, también volví a sentir la misma presencia de la otra vez. Eran dos energías diferentes quienes me rondaban, una benigna y la otra maligna. Por un momento pensé que el bulto era mi esposo que no se había ido. Abrí la puerta para preguntarle por qué continuaba aquí, pero no había nadie. Salí hasta la calle, pero igual estaba solitaria. Los escalofríos en mi cuerpo se incrementaron. 2 escalofriantes sucesos me estaban pasando en un solo rato. Primero fue la respiración agitada y los lamentos, ahora esa tenebrosa sombra. Mi situación se estaba tornando insoportable. Algo fuera de este mundo me perseguía. No sabía quién era, tampoco qué hacer. De lo que sí estaba segura, que esa entidad era maligna
y posiblemente me había perseguido de la casa abandonada, aquella donde al entrar sentí mucha depresión. Era evidente que algo maligno la habitaba, tal vez porque ahí sucedió alguna desgracia o hicieron algo indebido, abriendo un portal dimensional, uniendo paralelamente nuestro entorno con el inframundo. Sentí que si no hacía algo, las cosas terminarían drásticamente para mí y busqué ayuda. Una persona me dijo que fuera a Cuba, allá existían los mejores brujos y curanderos, ellos podrían ayudarme. No había de otra, hacia ese viaje o la entidad se haría más fuerte y ya no podría librarme de ella. Una amiga que también quería hacer una consulta sobre el mismo tema me acompañó. Llevábamos dirección y todo de cómo encontrar a la curandera recomendada, pero aún así tuvimos ciertas dificultades para llegar a ella. Supuse que se debía a que la entidad trataba de impedir que llegáramos a nuestro destino. Una de ellas fue que dos tipos trataron de asaltarnos, pero cuando ya tenían nuestros bolsos, algo que no pudimos ver los asustó y corrieron soltando los bolsos. Hasta hoy día no tengo cómo explicar ese suceso. Los taxis no querían llevarnos, tenían miedo ir hasta esa dirección. Después de mucho batallar aceptó uno por una buena propina. Al fin llegamos, ahora entendíamos el por qué se rehusaban a llevarnos. Era un lugar muy tétrico, apartado de la población. A simple vista se percibía el mal. Hasta ahí me di cuenta y empecé a sentir que algo me protegía. Antes de tocar la puerta alguien gritó desde adentro. Pasen, los estaba esperando. Mi amiga y yo nos quedamos viendo sorprendidas. Nunca hicimos cita con esa persona para que supiera que iríamos a consultarla, pero en parte eso era bueno. Quería decir que estábamos en el lugar indicado. Vimos que la curandera o bruja era una anciana. Nos miró a las dos, tocó mi cabeza y al momento de hacerlo me dijo que traía un fuerte problema. Pasó primero a mi amiga diciendo que la despacharía pronto. Rato después me atendió a mí. No sé qué tantas cosas hacía mientras yo estaba en medio de un pentagrama de 5 picos. Todo era muy escalofriante. Sentía que algo maligno rondaba el lugar y a la anciana luchar contra ese ente. También sentí que de mi cuerpo se liberaba algo, como si me quitara un peso de mis hombros. La curandera se veía agotada hasta que por fin terminó. Luego de tomar un respiro, me dijo que en algún lugar donde había ido estaba maldito. Los pleitos entre familias por una herencia abrieron un portal. Ellos mismos habían matado a sus abuelos para quedarse con ella y su avaricia desató los demonios. El lugar era deprimente porque una entidad demoníaca tenía atrapados a los espíritus de los ancianos. No quería dejarlos ir. Aquella entidad cuando entré me persiguió, quería mi alma, por eso en todo momento trataba de atacarme. Lo hubiese logrado de no haber sido por mi ángel protector que evitó lo hiciera. Él era quien me cuidaba, incluso por él habíamos podido llegar hasta aquí. Dijo que mi protector era un anciano con mucha sabiduría, muy poderoso, por eso la entidad no pudo hacerme daño y que lo habían desterrado de mí entre los dos. Ahora estaba a salvo. Me recomendó que cada vez que fuera a entrar a un lugar así, me quitara los zapatos, dejándolos en la entrada. Eso evitaría ser perseguida por espíritus o entidades malignas. Todo lo que me dijo la curandera tenía sentido. Nunca había tenido ninguna experiencia paranormal. Hasta ese día que entré en esa finca abandonada, tampoco creía en eso. Desde entonces hago lo que indicó la curandera. Cada vez que voy a entrar a otra me quito los zapatos. Así evito que alguna entidad pueda seguirme o hacerme daño. Ahora sé que tengo un ángel quien me protege del maligno. ¿Qué había sucedido con Mauricio y su perro Coloso después de haber acabado con aquella bestia que lo contagió? Bueno, las cosas cambiaron un poco. Melissa, la novia del muchacho, se fue a vivir con él, formalizando bien su relación. Coloso desaparecía por semanas. Mauricio lo tomaba normal. Pensaba que la naturaleza lo llamaba a permanecer en el monte, donde pertenecían los animales carniceros. Creía era lo mejor, así no tendría el temor que cuando llegara la luna llena atacara a personas. En el bosque se podría alimentar de animales. Un día Mauricio y Melissa se fueron de vacaciones. Lo tomaron como una luna de miel. No estaban casados, pero no necesitaban un papel para quererse y respetarse. Creían en el amor libre. 15 días después regresaron.
pero en casa se encontraron con una sorpresa, mejor dicho dos. Su perro Coloso había regresado, pero no llegó solo, traía a una hermosa perra con él y venía preñada. En pocos días, Coloso se convertiría en padre. Melissa miró a Mauricio, su mirada estaba llena de preocupación debido a la condición del perro. No sabían si los cachorros que tuviera nacerían contagiados con el gen de la licantropía. El muchacho entendió su mirada y le dijo que no se preocupara. En caso de ser así, Coloso era inteligente y controlaría la situación. Seguramente se los llevaría al monte cada luna llena, como él solía irse esos días. Se fue el tiempo volando como el viento. Un mes después nacieron dos hermosos cachorros, hembra y macho. A simple vista parecían normales, pero deberían esperar un tiempo para comprobar si no serían de peligro. Con la llegada de la luna llena se darían cuenta si traían sangre Lycan. Por lo pronto, así pequeños eran inofensivos. Como todo cachorro, eran muy juguetones y cariñosos, sobre todo la perrita de nombre Laika. Pronto se ganó el cariño de la pareja. El macho desde pequeño se comportaba más agresivo, por eso le pusieron Feroz. Pasaron 3 meses, eran noches que llegaría el astro nocturno. Coloso, más que saberlo, sentía que debía irse al monte antes que llegara la bestia y se convirtiera en Lycan. Permanecería en el cerro por 5 días hasta que pasara el efecto lunar, esa poderosa energía que altera la sangre de los amos nocturnos, transformándolos en bestias. 3 días después que Coloso se había ido, esa noche la luna llena estaba en su pleno apogeo. Los cachorros se estaban alimentando de la chichi de su madre. Mauricio y Melissa, como siempre, antes de irse a dormir, disfrutaban de un delicioso café viendo la televisión. De repente escucharon unos extraños rugidos, luego como si animales pelearan por comida. De momento la pareja pensaron que era Coloso, pero los rugidos eran diferentes, como de lobeznos. Al tener el mismo pensamiento, rápido se asomaron por la ventana y vieron lo que temían desde un principio. Los pequeños cachorros ya no eran perros, se habían convertido en bestias. La pelea era por la disputa de la madre. El macho se la quería comer y su hermana evitarlo. Sin embargo, ya estaba muerta. El obesno había devorado parte de ella. Cuando vio a los intrusos en la ventana, furioso se fue contra ellos para atacarlos. Quería probar carne humana. No obstante, la protección de hierro evitó rompiera la ventana, rebotando en ella. Al caer en el suelo, su hermana le dio de zarpazos. Una cosa increíble, pero el macho era malo y ella buena. 2 seres con instintos diferentes. Por eso ella trató de proteger a su madre, pero no pudo. Cuando se dio cuenta ya estaba muerta. Luego de luchar por unos momentos, el obesno huyó brincando el cerco del patio. Su hermana no le permitiría les hiciera daño a sus amos. Había nacido primero y era más fuerte. Parecía increíble, pero a los 3 meses de haber nacido, habían evolucionado demasiado. El poder que tiene la sangre Lycan aceleraba su crecimiento. Pronto se convertirían en adultos y serían más peligrosos. Mauricio y Melissa no se quitaban de la ventana, parecían estar pegados a ella. Laika los miró fijamente. Su mirada reflejaba culpabilidad de algo que no había hecho, pero que no pudo evitar. A un lado estaba la perra sin vida, muerta por las fauces de su cachorro. Ahí la dejaron. Sería peligroso para ellos tratar de echarla. Su puerta estaba bien protegida y no podría entrar. Tal vez cuando amaneciera ya no estaría, seguiría como su hermano. En cuanto amaneció, lo primero que hicieron fue ir a ver si se había ido, pero no. Ahí seguía a un lado del cuerpo de su madre. Ya había regresado a su forma de cachorro. Cuando los vio les meneó la cola. Parecía decirles que si no se había ido era porque quería estar con ellos. El amor de un perro hacia su amo es infinito y ella los amaba como su familia. Al ver tan hermoso gesto de la cachorra, el miedo que habían sentido por ella en la noche se disipó. Había sucedido como Coloso. Desde el primer día que se convirtió en bestia, supieron que no les haría daño. Después de mucha baba impregnada en sus rostros por los lengüetazos de Laika, fueron a enterrar los restos de su madre. Su cachorra la había protegido hasta donde pudo. Luego, como si supiera que ya no la vería más, lanzó un aullido para despedirla. No cabía duda que el animalito
había heredado la nobleza de su padre. Aunque estaba pequeña, cuando se transformaba en bestia crecía desmesuradamente. Ellos la abrazaron con ternura y entraron a la casa para darle leche tibia. Se la merecía por haber luchado contra su hermano para protegerlos. A la mañana siguiente llegó Coloso. El efecto de la luna había terminado. Al no ver a su perra e hijo emitió un aullido. Su inteligente cerebro imaginó lo que había sucedido. Mauricio lo llevó al patio trasero. Ahí estaba la tumba. El perro no hablaba, pero sabía que los entendería y le dijeron cómo habían sucedido las cosas. Coloso lamió a su cachorrita, le hacía honor a su nombre. Era noble y valiente como la madre, una guerrera igual que su padre. Melissa le dijo a Mauricio que la población estaba en peligro. Si alguna familia recogía a Feroz, al llegar la luna llena los iba a devorar. Luego lo haría con quien se encontrara. Su ferocidad no tenía límites, ya lo habían presenciado. Melissa tenía razón, debían encontrarlo antes de que saliera el astro nocturno, o el pueblo sería un infierno, como cuando la otra bestia causó terror, devorando a cuanto podía. Comenzaron la búsqueda, llegaban casa por casa, preguntando si no habían encontrado un cachorro, pero todos decían que no. Así recorrieron todo el poblado y no encontraron nada del perro. Nunca dijeron que era peligroso, menos que se convertía en bestia. Si lo hacían, sabrían que su padre era un Lycan y tratarían de matarlo. Lo mejor sería encontrarlo antes de que fuera tarde. Duraron días buscándolo y no lo encontraron. Faltaba la última casa por preguntar. Estaba muy apartada del pueblo, por eso no la habían visto. Ahí lo tenían, se dieron cuenta que lo andaban buscando, pero querían quedarse con él y negaron que estaba con ellos. De saber que era muy peligroso, se los hubiesen entregado de inmediato. Sin embargo, Coloso detectó su presencia. El excelente olfato que tenía había percibido su aroma y gruñó avisándole a Mauricio que estaba cerca. Entraron por la fuerza buscando al perro. Era vital encontrarlo, pero Feroz era sagaz y se escurrió por una puerta trasera. Ahora sería más difícil encontrarlo en el monte. La mecha para hallarlo cada vez era más corta. Faltaban 15 días, en ese lapso aparecería la luna llena, entonces se transformaría en bestia y unos cuantos desaparecerían. No se dieron por rendidos, siguieron buscando en el monte. Coloso y su valiente cachorra usaban su olfato, pero no detectaban su olor, tampoco con su fino oído escuchaban nada extraño. Así llegó el último día para el equinoccio. En la siguiente noche aparecería la luna llena. Para este momento Feroz ya andaba entre los 5 meses, pero se veía enorme y había regresado a casa donde estuvo oculto. La familia no imaginaron que estaban protegiendo a la misma muerte. Esa noche, después de haber cenado ellos, el hombre fue a darle lo que había quedado al perro para que comiera, pero se encontró con un animal colosal. Feroz se había convertido en bestia. No hubo piedad. Esa clase de bestias no sentían compasión y fue destrozado de brutales zarpazos entre rugidos. La mujer del hombre fue a ver qué estaba sucediendo, encontrándose con la dantesca escena. Ni tiempo tuvo de huir, también fue alcanzada por las garras de aquel animal. Luego siguieron el resto de los habitantes. Después se alejó entre aullidos, dejando el hogar desolado. A la mañana siguiente, la noticia se regó como pólvora. Aquella bestia había regresado. En casa de Mauricio se sentían un tanto culpables por no haberles advertido del peligro, pero quizás no hubiesen entendido. Caro les salió a haber ocultado al perro. Ahora toda la población estaba temerosa, ni a trabajar querían ir. Coloso, aunque hubiese luna llena, ya no se fue al monte. Sus padres humanos corrían peligro, igual que su lobezna Laika. Su instinto lobuno difícilmente se equivocaba. Y esa noche, pensando que Coloso se había ido al cerro, Feroz convertido en bestia fue a casa de Mauricio. Quería ajustarle las cuentas a Laika por haberlo atacado. No respetaría sangre ni parentesco. Al llegar lanzó un aullido para causar miedo. Por un lado le salió Coloso y por el otro Laika. Feroz se sorprendió un poco, pero creía poder vencer a su padre. Ya estaba viejo y él era joven y fuerte. Entonces se lanzó contra él. Después se encargaría de su hermana. La lucha fue cuerpo a cuerpo, cara a cara.
entre garras y colmillos. Coloso nunca se imaginó que su lobezno fuera tan poderoso. Para ninguno de los dos era fácil derrotar al otro. Colmillos y garras se clavaban en sus carnes, causando severos daños. Sin embargo, la juventud se impuso y Feroz le dio un zarpazo letal a Coloso. Bastaría otro golpe para terminar con la pelea. Lo preparó, pero en eso Laika cayó sobre él. No podía permitir que su padre muriera. Feroz también estaba herido. Las garras de Coloso habían mermado sus fuerzas, pero se defendía como gato boca arriba, luchando con todo su poder. No obstante, esta vez la justicia divina estuvo a favor de su hermana. Fue más rápida y certera. Sus zarpazos cayeron como saetas fulminantes, terminando con la existencia de su hermano. Melissa y Mauricio habían visto todo desde una ventana. Cuando miraron que ya no había peligro, presurosos salieron para auxiliar a Coloso. Sin embargo, era demasiado tarde. Su fiel amigo estaba dando el último suspiro. Tristemente, el poderoso Lycan había fallecido. Lo más desgarrador que fueron las garras de alguien de su propia sangre, aunque también el asesino lo pagara con su propia vida. La poderosa Laika emitió un aullido. Desde hoy, ella tomaría el legado de su padre Coloso.